audio filtrado de Delcy Rodríguez, con una emoción temerosa, que no es para quienes conocemos los temas relacionados con la expresión corporal, la expresión facial, la expresión oral, y que podemos reconocer la diferencia entre fingir un guión y algo que surge del sentimiento. Es una muestra clara de lo difícil que fue la situación la noche del 3 de enero. El escenario que nos habíamos planteado, que podría darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital, que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país sudamericano. Eso no está en nuestra historia. Y no lo digo con absoluto conocimiento, aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación además tan desigual. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes, y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros. Aquí caben varias observaciones que quiero hacerle. La primera, que coincide con varias observaciones que ya he hecho. Los diferentes escenarios. Por supuesto, esto es de bastante lógica, pero tal vez muchos no se pasearon por esa idea. Yo lo dije varias veces. Todo este liderazgo del chavismo se paseó por todos los posibles escenarios que pudiesen darse. Entre ellos, lo que le pasó a Nicolás Maduro. La respuesta y el aplomo con el cual vimos el 3 de enero Nicolás Maduro demuestra que este fue un escenario evaluado y mentalmente ensayado y preparado mentalmente y tal vez hasta físicamente hecho. Creo que es importante destacar algo que coincide también en algo que yo hice referencia antes, mucho antes del 3 de enero, y es el ataque a la ciudad. Yo era también de los que consideraba que si había un ataque aquí en Venezuela, sería un ataque puntual a una base militar, a un puesto fronterizo, a un puesto marítimo, algo por el estilo, pero no a la ciudad de Caracas. Es un acto de cobardía. El ataque es desigual. Precisamente, si nosotros hemos hablado siempre de una guerra asimétrica, me parece súper infantil las posturas de algunos radicales en burlarse. Porque, viste, los gringos lo vieron, pero ¿y de qué se trata la guerra asimétrica? De que te estás enfrentando a un contendiente de muchísimo mayor nivel que el tuyo. Ahora bien, lo que resulta cobarde es que te aproveches de ese nivel de desigualdad para ni siquiera enfrentarte a un 3-1, sino de la manera como ellos lo hicieron. Son cobardes. Y lo que están demostrando es que es puro cine lo que uno ve. Simplemente, como he visto ya en varios análisis, violaron los códigos de guerra, porque no se atrevieron a enfrentarse como tal. Y sin embargo, quedaron sorprendidos, porque los más recientes testimonios y análisis demuestran que el enfrentamiento duró mucho más de una hora, que tuvieron que dar al menos 2 vueltas, es decir, hicieron un primer ataque, luego un lapso de receso de unos 10 minutos aproximadamente para un segundo ataque, donde posiblemente se pudiera presumir que utilizaron el equipo electromagnético de sonido, porque habían los anillos soportados del primer ataque y seguramente desvivido y herido bastantes soldados americanos. Viene la amenaza que hace la señora Delcy Rodríguez, y quiero hacer un corte, un paréntesis muy importante, porque esto lo he dicho yo desde el primer día. Desde el día 3 de enero yo dije, aquí se dio una amenaza directa de los Estados Unidos, primero a comando político, militar, no lo sé, donde dijeron, si oponen resistencia, mejor dicho, si disparan los sistemas misilísticos y nos toman aviones, vamos a hacer un bombardeo masivo. Y luego la amenaza directa a las cabezas del gobierno. En este caso no sabemos lo que habrán amenazado a Nicolás Maduro, pero ya se sabe que hubo una conversación donde Nicolás Maduro se entregó. Aquí no hubo ese cuento de 45 segundos, una puerta de acero y nada de esas pendejadas, porque repito, el combate duró más de una hora. Todos los testigos de Fuerte Tiuna y zonas aledañas lo confirman al menos las 2 vueltas que se dieron, de tal manera que eso no fue todo de 45 minutos, de 45 segundos, sino de mucho más de una hora y cuarto aproximadamente. Y la postura de Nicolás Maduro es decir, vamos a parar el fuego, no sigan con esta masacre, que nosotros nos vamos a entregar. Y el hecho de que se haya ido con Cilia Flores lo ratifica. Pero entonces viene, fijen el mismo testimonio de Delcy Rodríguez cuando habla con la amenaza. Aquí viene un punto bien interesante, porque luego de escuchar el audio completo, yo he escuchado la fracción, puedo deducir lo siguiente. Cuando Delcy Rodríguez le dice, correremos con la misma suerte, y luego dicen, las amenazas se mantienen hasta hoy, si ella dice, correremos con la misma suerte porque está viva,
porque después recularon. Me atrevo a apostar que quien reculó fueron los Estados Unidos. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, no hay que llegar a estas instancias. Estoy convencido de que este punto fue así. Algunos dirán, bueno, tú quieres defender el chavismo. No, sino que uno conoce el nivel de compromiso ideológico de esta gente. Más aún cuando les dijeron que Cilia y Nicolás habían fallecido, esta es la postura que yo estoy seguro que ellos hubieran tomado. Y esa es la postura que le hizo a Estados Unidos arrugar, porque en el fondo no estaban fallecidos estos dos y no iban a hacer entonces lo siguiente con ellos. Hubiera sido otro crimen de guerra todavía aún peor, ¿no?, que el anterior. Creo que esta postura, y estoy convencido que fue así, los hizo recular. Y bueno, las amenazas entre cierta forma se mantienen hasta hoy, pero bueno, tienes que negociar, tiene todo el sentido del mundo y tienes que hacerlo con mucha inteligencia. Tengo que decir que este audio que lo he escuchado hoy 24 o 25 de enero, 22 días después del evento, ratifica muchas conjeturas que yo presenté en ese momento. Por supuesto, deja bien claro de que aquí no hubo una traición, al menos de estas tres personas que aparecen aquí. ¿Okay? Algunos me dirán, y Padrino López, cuidado, ellos el Estado tiene que negociar con el estamento político, y el estamento político está establecido que es Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello II en la parte política y civil, y en la parte que corresponde a la política civil, pero porque son del lado del Ejecutivo, del lado de la Asamblea Nacional, por supuesto, está Jorge Rodríguez, independientemente además del peso político que él tiene. Recordemos que Padrino López es fundamental porque es de las Fuerzas Armadas, es también miembro del Ejecutivo, pero no tiene peso, es decir, no tiene peso político dentro de la parte civil, que es el que está negociando en este momento. Eso es mi conjetura en ese punto específico de Padrino López en este momento. Quien definitivamente, luego de escuchar este audio, la verdadera dama de hierro que existe en la política venezolana hoy en día es la señora Delcy Rodríguez. No me cabe la menor duda.